Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice: porque 7 veces caerá el justo. ¿Cuántas veces? 7 veces, voy a parafrasear un poco. 7 veces podrá caer un justo, pero 7 veces Dios lo va a levantar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, levante su mano un momentico y diga: Señor, gracias porque todas las veces que he caído tú me has levantado. ¿Alguien puede reconocer eso en esta noche? Dígale: Señor, gracias porque todas las veces que he caído tú me has levantado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una tremenda promesa. La palabra 7 en la Biblia es un número redondo, es un número perfecto. En otra versión más clara dice, escuche: todas las veces que el justo caiga, Dios lo va a levantar. Sí, porque alguien puede decir: bueno, yo he caído más de 7 veces. Pero no, la promesa en sí es, escuche, para los justos. Esto es para los justos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? Levanten la mano los hijos de Dios, los que somos hijos de Dios. Ok, la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios somos llamados justos y hemos sido justificados por medio de Jesucristo, no por nuestras propias obras, sino por medio de Jesucristo. Entonces, Cristo pagó el precio de nuestra justicia. Entonces los hijos de Dios somos justos, y esta promesa es para los justos. Y podríamos colocar ahí la palabra valientes, ¿sí? Cada vez que un valiente caiga, un valiente del Señor caiga, Dios lo va a levantar. Y necesitamos ser levantados como valientes, porque la sociedad nos necesita como valientes. La iglesia nos necesita como valientes. Y el país, esta ciudad nos necesita como valientes. Y nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos y los que son solteros aquí, quizás sus padres, sus hermanas, ¿verdad? Necesitamos levantarnos como valientes. Dios está buscando valientes y yo puedo ver que este lugar está lleno de valientes esta noche. Y bueno, necesitamos hablar de las cosas que afectan a los valientes, así que en esta noche vamos a hablar de tentaciones. Hablemos de tentaciones y hablemos de pecados. Cuenta la historia de que en un prestigioso hotel de Nueva York se presentaron 2 eventos. Uno era con el físico Albert Einstein, tenía una conferencia de orden científico, pero en ese mismo hotel había un evento muy importante con una reina de belleza. Y los comentarios dicen que esta reina de belleza le gustaba coquetear y le gustaba, incluso ya habían rumores que había tenido vínculos emocionales y aún sexuales con algunos personajes de esa época. Así que ella gestiona para tener un encuentro con Albert Einstein, pero Albert Einstein solo aceptó un encuentro con ella delante de otras personas. Así que bueno, el encuentro se dio, el más favorecido con eso fue el hotel. Pero entonces, en medio de la conversación, aquella reina de belleza le dice, qué perfectos podrían ser nuestros hijos. Si tú y yo tuviéramos hijos, doctor, si usted y yo tuviéramos hijos, serían unos hijos perfectos. Imagínense, con mi belleza y con su inteligencia serían hijos perfectos. A lo que Albert Einstein sabiamente dijo: sí, el problema es que salgan con mi belleza y con tu inteligencia. Muy sabiamente Albert Einstein estaba sacándole el cuerpo, y algunas personas decían que ya esta mujer tenía algunas intenciones con este personaje principal. Pero escuche, este valiente no cayó. Y la intención que el Señor tiene en esta noche con nosotros es que, amados, las tentaciones están al orden del día, y que alguien el día de mañana pueda decir de nosotros: este valiente no cayó. Por favor, dígale a 3, dígale: valiente, no puedes caer. Dígale: valiente, vamos, dígaselo, dígale: valiente, ojo con la caída, porque las tentaciones están a la orden del día. Amados, yo soy uno de aquellos que pensó
que mis problemas de tentaciones y vulnerabilidad sexual iban a cesar el día que me casara. Yo tenía esa idea equivocada de que una vez yo me casara, ya no iba a haber más problemas de tentaciones sexuales o que las podía resolver fácilmente, y qué equivocado estaba. De pronto aquí hay personas que llevan 25, 30 años de casados que no le han fallado a su esposa, y eso es loable, lo aplaudimos, pero la verdad es que la mayoría de los hombres somos muy vulnerables en esta parte de la parte sexual. Y la intención en esta noche, como dije, es que nosotros podamos tener herramientas, que nosotros podamos ser conscientes de que la palabra de Dios dice que el pecado está a la puerta. Eso está en el libro de Génesis. Dice la palabra, el pecado está a la puerta. El pecado siempre va a estar tocando. El pecado siempre va a estar llamando. Y bueno, no todos los pecados son de orden sexual. Hay personas que tienen, de pronto son vulnerables, de pronto en el manejo del dinero. Sí, en el día de ayer, en el día de hoy, capturaron a un congresista por manejo de dinero. Hay personas que su tentación es por el manejo de dineros. Sí, hay personas que tienen problemas, o hay hombres que tienen problemas con el tema del orgullo, con el tema de la soberbia, con el tema de la ira. Pero la mayoría de nosotros, ¿verdad? Nuestra mayor tentación o nuestra mayor debilidad casi siempre tiene que ver con la parte sexual. Y cuando hablamos de que los valientes no caigan, no es diciendo que vamos a ser ya los superhéroes o que vamos a ser aquellas personas que fácilmente vamos a poder resolver ciertas situaciones. La Biblia dice que aún Elías, un hombre que yo admiro mucho en la Biblia, Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Así que la Biblia nos describe claramente que somos tentados y que en algún momento podemos ser vulnerables. Por lo tanto, si algo tenemos que estar mirando constantemente es nuestro corazón. La Biblia dice en Mateo que del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, los hurtos. Todo sale de nuestro corazón. Y otra palabra dice, sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando podemos ver eso, podemos entender que el problema va más allá de los genitales. El problema es un problema de corazón. Jesús señaló que el problema del pecado básicamente está enraizado en el corazón. Así que yo le invito a que en estos momentos usted ponga su mano en el corazón y pueda decirle, Señor, yo te pido que limpies mi corazón de todas aquellas cosas que de pronto me están haciendo caer. Señor, yo te pido que en estos momentos tú puedas limpiar, puedas sanar, puedas ayudarnos a poner en orden, Señor, nuestro corazón, que podamos ser hombres valientes conforme al propósito de Dios. Y líbranos, Señor, de todas aquellas cosas, Señor, que pueden causar caída, pecado y tentación en nuestra vida. También quiero decirles, amados, que ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Cuando cedemos, cuando corremos hacia la tentación y permitimos que esa tentación se haga realidad en nuestra vida, es cuando realmente ahí podemos experimentar una caída como valientes. Hay una epidemia mucho más grande que la del COVID-19 en este tiempo. Y es la epidemia moral. La parte moral, cada día está, la decadencia moral está afectando nuestra sociedad, está afectando nuestra familia y aún está tocando a nuestra iglesia.
La mayoría de las personas que están aquí saben de la crisis que yo tuve hace un tiempo en mi hogar, en mi matrimonio. Pero estoy aquí no porque sea más valiente que ustedes, sino porque pude reconocer mi pecado y Dios tuvo misericordia de mí. Y por la gracia del Señor estoy aquí en esta noche delante de ustedes. Le doy toda la gloria y la honra al Señor en eso. Pero escuche, es algo a lo que tenemos que prestar atención. Porque los grandes imperios, el imperio romano, el imperio Grecia, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, todos los imperios, está registrado históricamente, todos los imperios cayeron y fueron destruidos, más que por sus enemigos, fue por su decadencia moral. La Biblia dice que en los postreros tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y los que tenemos hijos y estamos caminando con el Señor, sabemos de nuestra lucha y de nuestro temor con relación a nuestros hijos, de lo que le están enseñando en el colegio o en la universidad, o de quiénes son sus amigos, o de qué están viendo o qué están escuchando. Porque en estos momentos la sociedad y los medios de comunicación constantemente están bombardeando constantemente todo con la parte sexual. Aún nosotros muchas veces nos sentimos afectados de eso. ¿Por qué somos testigos de este fracaso moral? Podemos citar algunos factores como el fácil acceso a la pornografía. Yo recuerdo, amados, que cuando tenía como 12, 13 años con un compañero que jugábamos, había unos puntos donde se vendían periódicos. Usted sabe que en las esquinas se vendían periódicos, el Heraldo, el Diario, el Espectador, pero habían unos días claves, ¿sí? Creo que eran los miércoles exactamente, donde salían algún periódico con mujeres semidesnudas, que la chica miércoles y cosas así. Y yo recuerdo que ese compañero y yo intencionalmente íbamos a esos puntos y supuestamente nos quedábamos como viendo las noticias del Heraldo, pero nuestra mirada estaba en otro lado, porque era tan difícil de pronto ver algo. Era difícil ver algo. Hoy en día no. Hoy en día es tan fácil poder acceder a la pornografía. Casi todas las diversiones están saturadas por el sexo. Y eso está afectando nuestras vidas, está afectando la iglesia, está afectando nuestra familia y está afectando a nuestra sociedad. Hay un libro que se llama ¿Cómo ser puro en un mundo impuro? Es interesante. ¿Cómo poder vivir en pureza en un mundo que está lleno de impureza? Y en ese libro mencionan un episodio del rey David. El rey David, bueno, todavía no era rey. David estaba huyendo de Saúl, iba con 5 jóvenes. Y dice la Biblia que llegaron a un templo y tenían hambre. Llegaban a un lugar, el templo, y había hambre y solo habían panes que se ofrecían en la mesa de propiciación. Esos panes solo los podían comer los sacerdotes. Así que David llega con estos 5 jóvenes y les piden de comer. Le dice, danos de comer. Y el sacerdote les dice, no pueden comer este pan, porque este pan es solo de la mesa de la propiciación, pero a causa de que sé de dónde vienen y lo que están haciendo, el sacerdote accedió a darles ese pan y les dijo, solo quiero verificar que ustedes se han guardado de mujeres y de fornicación por un tiempo. Y el rey David dice, mi persona y estos 5 jóvenes, aunque hemos estado en un camino profano, impuro, nos hemos guardado de mujeres. Y de esa manera ellos pudieron acceder al pan de la mesa de la propiciación. Escucha, amados, hay una enseñanza tremenda. Porque lo que el Señor nos está enseñando ahí es que tú y yo podemos tener acceso a las promesas y a la palabra de Dios de una manera mucho más eficaz cuando nos guardamos en este camino profano que estamos. Porque ciertamente
estamos en un camino profano. Pero el Señor nos hace una invitación a que nos podamos guardar. Que nos podamos guardar para poder entonces cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros ministerios. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado. ¿Alguien me dice amén a eso? Cada uno de los que estamos aquí, escuche, tenemos un llamado. El llamado de esta noche es a ser valientes. Pero tenemos un llamado. Yo no sé cuál es tu llamado, pero hoy el Señor está diciendo para cumplir ese llamado. Entonces necesitamos tomar la decisión de ser valientes y podernos parar en la brecha. Y sin ánimo de ser santurrones o espiritufláuticos, pero ser determinados y radicales con todo lo que pueda contaminar nuestra vida y nuestro corazón. Y de esa manera vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Alguien lo puede creer? Denle un aplauso al Señor. Hay muchos materiales que nos pudieran ayudar a cómo caminar en pureza. Pero la verdad es que solo la palabra de Dios tiene las fórmulas para poder llevar una vida de santidad. Amado, sí es posible vivir en santidad. No es fácil, pero sí es posible. Hombres y mujeres estamos llamados a vivir en santidad. Así que voy con el primer punto en esta noche. Y el primer punto, algunos consejos de cómo evitar esa caída en nuestro llamado de ser valientes. Y lo primero que quiero compartir es que con regularidad tenemos que hacer simulacro de incendios. Con regularidad necesitamos hacer simulacro de incendios. Si usted trabaja en una empresa, usted sabe que en la empresa hay capacitaciones de parte de los bomberos y de parte de la empresa. Y en caso de un incendio, en caso de una emergencia, todo el mundo en la empresa tiene que saber lo que debe hacer en el caso de un incendio. Y escuche, lo más importante o lo primero que se señala es dónde están las puertas de salida. ¿Dónde identificar las puertas de salida? Pues lo mismo pasa con la tentación. La tentación llega a nuestra vida, a veces nos acorrala. Recordemos la vida de José, o la puedes leer en la Biblia. Aquella mujer se le abalanzó a José, lo acorraló, perdonen la expresión, lo quiso entrompar, ¿sí? Y lo cogió de la ropa y le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Pero José pudo salir de esa situación tan difícil, porque de pronto ya él se había preparado en su relación con Dios de cómo poder huir de la tentación. Así que el primer punto es, escuche, usted no podrá salir de un edificio en llamas si no identifica las puertas de salida. Diga conmigo, puertas de salida. Así que un ejercicio que podemos hacer es, bueno, en el momento de la tentación, ¿cuál puede ser nuestra puerta de salida? Un amigo me compartía que en un momento de tentación con esto de la pornografía, un día le dio clic a una página y durante varios días estuvo allí conectado, estuvo conectado. Así que un día, queriendo salir de eso, bueno, llamó a un pastor. Y el pastor dijo, bueno, vamos a hacer una videollamada. Él estaba solo en su casa, vamos a hacer la videollamada. Hicieron la videollamada y le preguntó, ¿tienes pan, tienes vino en tu casa? Sí, tráelo. Y entonces el pastor trajo pan y vino y le ministró la cena del Señor. Quiero que estés delante del computador, ¿verdad? Y vamos a hacer la cena del Señor en estos momentos. Vamos a tener comunión con Dios. Y lo voy a hacer contigo a través de la videollamada. Y le dijo, mira, cada vez que te sientas tentado, recuerda este acto que estamos haciendo. Y cada vez que te sientas tentado, me vas a llamar. Comprométete que me vas a llamar antes de prender o antes de seguir en el computador. No importa si abriste la página, hazme la llamada para yo poderte ayudar. Y aquel joven pudo vencer el pecado de la pornografía con el apoyo de alguien, pero hubo un acto físico, hubo una puerta de salida.
Nosotros no podemos pretender ser supermanes espirituales. En el momento de la tentación, tenemos que tener una puerta de salida. La Biblia dice, ¿verdad?, que más grande que la tentación, Dios, escuche, Dios siempre nos dará una salida. Dice que no podemos ser probados más de lo que podamos soportar. Escuche, el Señor nos dice que nada puede ser más fuerte de la fuerza que Dios nos da para poder salir de la tentación. ¿Alguien lo puede creer? Así que dile al que está al lado, puertas de salida. Simulacro de incendios. Necesitamos hacer simulacro de incendios. Amado, ¿usted sabe cuándo puede entrar en esa tentación? ¿Usted sabe qué persona de pronto, qué mujer le está haciendo la vuelta por ahí con una llamada, con una mirada? Llega un momento donde tú tienes que poner un pare. Tenemos que poner un pare. Porque si no lo ponemos, entonces se nos va a incendiar la casa. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, 2 de Timoteo 2:22. Quiero que lo pongan en la pantalla. Ok, 1, 2 y 3. ¿Qué dice ahí? Léanlo en voz alta. ¿Qué dice? Ok, ¿cuál es la primera palabra que aparece allí? Otra vez, ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí? Ok, todos en voz alta diga, ¡huye! A ver, como valiente, ¡huye! En el momento de la tentación, ¿qué tenemos que hacer? ¡Huye! Para lo más fuerte, diga, ¡huye! Mira, eso es lo que hay que hacer. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando venga la tentación, no te pongas a orar porque vas a caer. No te pongas a ministrar porque vas a caer. No vayas a abrir la Biblia porque vas a caer. En el momento de la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Huye. Huye. Dile al que está al lado, huye. En el momento de la tentación, huye. Eso fue lo que hizo José. José no se puso a discutir con aquella mujer. José no se puso a razonar con aquella tentación. José no se puso a orar. No. En el momento de la tentación, la Biblia dice que José salió corriendo. Paticas, ¿para qué te tengo? Y el apóstol Pablo, hablando a su discípulo Timoteo, que era un pastor joven en la iglesia de Éfeso, le dice, Timoteo, en el momento de la tentación, huye de las pasiones juveniles. Eso es tenerlo en cuenta en nuestro simulacro de incendios, ¿sí? En el simulacro de incendios es, si yo sé que por aquí voy a ser tentado, por esta calle, entonces en mi simulacro yo tengo que tener una ruta de escape por otro lado. Eso es sabiduría. Eso es no caer en necedad. Eso es ser consciente que como hombres somos vulnerables y podemos caer. No nos podemos mentir a nosotros mismos. Yo he caído, yo he fallado, le he fallado a Dios, le fallé a mi esposa en algún momento, tuve que pedir perdón, tuve que reconocer. Lo más difícil, tuve que confesar. Tuve que apartarme, tuve que bloquear y aún tuve que cambiar de número de teléfono, tuve que bloquear números, tuve que apartarme de personas, tuve que recibir ayuda, tuve que pedir ayuda. Si no hubiera hecho eso, amados, no estuviera aquí. Pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Así que el primer consejo en esta noche es huye. ¿Cuál es el primer consejo? Dígalo muy fuerte. ¿Cuál es el primer consejo? Para no estar en esos valientes caídos, en nuestro simulacro de incendios, huye. Busca una puerta de salida. Llama a alguien. Sí. Buscar ayuda a tiempo. Eso siempre va a ser importante en nuestra vida. Debemos conocernos a nosotros mismos. Saber qué palabras, actitudes, escenarios
en qué tiempos, aún en qué tiempos somos vulnerables. ¿Sí? Si cuando estás solo, o cuando en las mañanas o en las tardes, o qué programas de televisión, o qué canales de televisión, o qué cosas van a ser vulnerables. No te confíes en ti. Sansón tenía un llamado para ser valiente. Y Sansón por mucho tiempo ejerció el llamado de ser valiente en Israel. Pero Sansón, como valiente, cayó. Porque acarició el pecado, consintió el pecado, se involucró emocionalmente a la ligera, ponía los ojos donde no podía verlos, y de esa manera todos conocemos la historia de Sansón. Número 2, no vivas muy aislados. Somos materia altamente vulnerable al compromiso moral cuando pasamos gran parte de nuestro tiempo solos. Y hay un texto ahí que nos puede ayudar. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 y 2. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 y 2 dice la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes para la guerra, que David envió a Joab con él y a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hay una serie de errores allí en David, pero el que queremos señalar es que David estaba solo. ¿Cómo estaba David? Solo. Dice que él debería estar en la guerra, como los valientes. Los valientes tenemos que estar guerreando en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en el negocio, en el ministerio. Dios nos ha llamado a ser valientes. O sea, debemos estar en el lugar donde Dios nos ha llamado. David, como rey, tenía que estar en la guerra, pero un día dijo: no, hoy no voy a ir a la guerra, hoy no voy a ir a pelear. Y mire que dice que estaba haciendo una siesta. Dice que en horas de la tarde sus soldados estaban peleando, sus generales estaban peleando, y él estaba ¿qué? Durmiendo. Y dice, y se quedó solo. Anote esto: mente desocupada, depósito del diablo. Se quedó solo, desprogramado, sin nada que hacer. Y subió al terrado a pasear. Y como no estaba solo, mente desocupada, depósito del diablo, de pronto se asomó. Y bueno, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Se estaba bañando en el terrado de la casa del otro lado. La pregunta es: ¿por qué esa mujer se estaba bañando en la terraza? Yo creo que ella también falló allí, pero bueno. David se quedó solo. Y el estar solo cayó en tentación. Ahora, que haya mirado, cualquiera mira, pero se quedó mirando. Se dispuso a mirar. Se dispuso a mirar lo que no podía mirar. Y lo que entra en los ojos llega a la mente. Y después de la mente pasa al corazón. Y cuando llega aquí al corazón, aquí hay problemas. La Biblia dice que la mandó a llamar y estuvo sexualmente con ella y la embarazó. Y después le quiso poner una trampa al marido de esa mujer y no pudo. Así que no tuvo más remedio que mandarlo a matar. ¿Dónde empezó todo? Cuando se quedó solo. Amados, si usted y yo no tenemos la capacidad, por lo menos, de estar momentos solos, entonces necesitamos compañía. ¿Ya? Y
qué bueno lo que está pasando esta noche. Y yo quiero hacerle una invitación. Antes de que usted se vaya, por favor, acérquese a 3, 4 varones que están aquí. Pregúntele el nombre y déle su nombre. Porque si algo necesitamos los varones es amigos cristianos. Porque tú tienes amigos que toman, tú tienes amigos que van a rumba, tú tienes amigos que van a fiestas, tú van amigos a que van a buscar mujeres. Y entonces en un momento vulnerable, ¿a quién llamas? ¿A quién pides ayuda? Si a veces venimos a la iglesia y no tenemos amigos en la iglesia. Eso fue un error que yo cometí. Yo estaba rodeado de gente, pero no tenía amigos. Y en estos momentos tengo un amigo al que puedo llamar. Tengo un amigo de confianza al que le puedo contar lo que sea. Aunque yo sea pastor, le puedo contar lo que sea. Él no me va a juzgar, él me va a ayudar. Y no estoy hablando del Señor. Yo hablo con el Señor, pero estoy hablando de un amigo de carne y hueso. Alguien como yo, que tiene tentaciones como yo. Necesitamos amigos. Dígalo conmigo, necesito amigos. No podemos vivir aislados. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. El rey David cayó por haberse quedado solo y cedió a la tentación. Entonces, mi pregunta es, mi hermano, ¿tienes un amigo a quien puedas llamar en un momento de tentación, que te pueda escuchar, que te pueda apoyar, que no te juzgue? Amigo de carne y hueso. Te estoy hablando de un amigo de carne y hueso. Cuando alguna vieja te esté haciendo la vuelta y te esté escribiendo y te esté coqueteando y te esté diciendo qué bueno sería tener hijos contigo o cosas como esas, todos sabemos ya de qué se trata. ¿Tienes a alguien de confianza a quien puedas llamar y le puedas abrir tu corazón y contarle cualquier cosa? Si caíste en pornografía, o si estás visitando una mujer que no es la tuya, o si estás vacilando con una mujer que no es la tuya. O sea, somos tan valientes de poder abrir nuestro corazón y decirlo y tener un amigo que no te vaya a juzgar. Pues yo quiero decirte algo. Los pastores de la iglesia estamos dispuestos a ser tus amigos. Y que en un momento de prueba de tentación nos puedas llamar. No te vamos a juzgar. Te vamos a escuchar. Te vamos a entender. Te vamos a ayudar y vamos a orar por ti. Necesitamos amigos. Diga conmigo, necesitamos amigos. Número 3, incluye a Dios como fuente de orden de prioridad espiritual. Para no caer en tentación, además de tener salidas de escape, además de vivir en comunidad y estar asociado con otras personas, necesitamos incluir a Dios como orden de prioridad. Mateo 26:41, por favor. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿La carne es qué? Mira lo que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu no quiere fallarle a Dios. Nuestro espíritu no quiere fallarle a Dios. O sea, nadie se levanta un día y dice: hoy es un buen día para fallarle a Dios. Hoy es un buen día para fallarle a mi esposa. No, nuestro espíritu no quiere fallarle a Dios. Pero hay una realidad en nosotros, que es la carne. Dice, la carne es débil. Por eso necesitamos fortalecer nuestro espíritu. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. Necesitamos crucificar la carne con sus pasiones y deseos todos los días. Y a la medida como fortalecemos nuestra relación con Dios, entonces vamos a estar fortalecidos para vencer la tentación. Charles Spurgeon dijo: la oración nos hace dejar de pecar. El pecado nos hace dejar de orar. Repito eso. La oración nos hace dejar de pecar. El pecado nos hace dejar de orar. Se lo voy a colocar de la siguiente manera. Supongamos que, no puedo pasarme mucho la línea. Aquí está Dios y aquí está el pecado. ¿Quién está aquí? ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí?
Ok, ¿cómo funciona esto? Mire, entre más cerca usted esté del pecado, más lejos está ¿de quién? De Dios. Entre más cerca usted y yo estemos del pecado, más lejos estamos ¿de quién? Pero si tú te acercas más a Dios, más lejos estás del pecado. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Hay alguien que dijo: si en la mañana empiezas con Jesús, ten la seguridad que en la noche no vas a buscar que Dalila te corte el cabello. ¿Saben quién es Dalila, verdad? Si en la mañana pasamos tiempo con Dios, si en la mañana tenemos un tiempo con Jesús, ese tiempo con Jesús no va a permitir que en la noche estemos buscando que Dalila nos vaya a cortar el cabello, nos vaya a arreglar las uñas, porque no te va a cortar el cabello, ni te va a arreglar las uñas. Entre más cerca estamos del pecado, más lejos estamos de Dios. Pero entre más cerca yo estoy de Dios, más lejos estoy del pecado. ¿Cuántos valientes se van a acercar más a Dios cada día? Diga conmigo, levante su mano y diga: Señor, yo renuncio a todo pecado, a toda manifestación de pecado. Señor, en el nombre de Jesús, voy a hacer una ruta de escape. Señor, voy a tener diseñada una ruta de escape para salir de la tentación. Voy a huir. Voy a relacionarme con amigos cristianos. Voy a fortalecer mi relación con mi esposa, con mis pastores. Señor, para que en el momento de la tentación yo pueda recibir esa ayuda y me voy a acercar más a ti como fuente de orden espiritual. Número 4, no tengas misericordia con la tentación. Primera de Corintios 9:27, en la versión Reina Valera contemporánea, el apóstol Pablo dice: más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede eliminado. Si alguien tenía claro, escuche, acerca de la disciplina militar y la disciplina deportiva o competitiva en Roma, era Pablo. Pablo era ciudadano romano y por el ejercicio que él desarrolló como ciudadano romano, él tenía claro todo lo que tenía que ver con la vida militar y todo lo que tenía que ver con las competencias en los coliseos romanos. Y el apóstol Pablo, cuando hablaba de la lucha que tenemos en el cuerpo, de la lucha que tenemos en la carne, el apóstol Pablo siempre lo asoció a la lucha romana o a la competencia romana. En más de una ocasión dijo: debemos sufrir como buenos soldados de Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pablo dice: yo necesito someter mi cuerpo, necesito golpear mi cuerpo, ¿verdad? Porque si no lo hago, si yo no sujeto mi cuerpo, si yo no pongo a mi cuerpo en servidumbre, eso es morir a la carne. Entonces el mismo Pablo dice: siendo yo predicador de muchos, yo mismo venga a quedar eliminado. Estamos en plenos Juegos Olímpicos. Qué triste que alguien quede eliminado porque le faltó un minuto, un segundo, una décima. Pero si le falta una décima, queda eliminado. Y el apóstol Pablo nos invita: valientes. Valiente es aquel, como decía el hombre que hablaba ahora, valiente es aquel que se esfuerza, que se entrena, que lucha, que se capacita y que es consciente, ¿verdad? Que podemos vencer. Escuche, todo lo que la vida nos presente lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Todo lo que la vida nos presente lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Necesitamos levantarnos como valientes. Necesitamos manejar el dominio propio. Necesitamos morir a la carne y no prestar la atención a los embrujos de mujeres como la esposa de Potifar.
Mi hermano, necesitamos cerrar oídos a los embrujos de mujeres como la esposa de Potifar. La esposa de Potifar no era fea. Los generales tenían mujeres hermosas. Potifar era un general de alto nivel. Los generales tenían esposas hermosas. Era una mujer joven porque le llamó la atención José. Pero José, como valiente, dijo no. ¿Y qué hizo? Huye. Huye de la tentación. Número 5. Necesitamos confesar nuestros pecados, porque la confesión nos hace libres. Diga conmigo, libres. Diga, la confesión me hace libre. La transparencia. Escuche, la transparencia es el camino hacia la pureza sexual. No podemos pretender ser puros si en nuestra vida interior hay una cisterna de secretos desagradables. Los secretos son como los hongos. ¿Dónde se reproducen los hongos mayormente? En oscuridad. Los secretos, esos secretos que tenemos por allá guardados que solo sabemos nosotros, eso va a coger más fuerza. Escuche, eso no se va a detener. Ese pecado oculto que a veces tenemos por allá adentro, eso no se va a detener. Eso en algún momento va a salir a flote. Usted puede hacer un ejercicio. Por más fuerza física que usted tenga, si usted coge una pelota de aire y la sostiene en una piscina, en agua, usted por un rato podrá sostenerla. Si usted es muy fuerte, por mucho rato usted podrá sostenerla, esa pelota de aire. En algún momento esa pelota, usted se va a cansar. ¿Y qué va a pasar con la pelota de aire? Sale a flote. Así es el pecado oculto. La Biblia dice, y esto es real, todo un día ha de ser manifestado. Escuche, todo lo que usted y yo tengamos guardado, un día se va a saber, De alguna manera, un día eso se va a saber. Y el día que eso se sepa, pues vas a entrar en problemas contigo mismo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu ministerio. Así que la invitación es a ser valientes y confesar. Diga conmigo, confesar. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados, o sea, el que tapa sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué cosa? ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia? Pues necesitamos ser valientes y necesitamos confesar. Necesitamos hablar. Necesitamos revelar nuestros secretos. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que tapa sus pecados, como los hongos, como la pelota de aire, el que tapa sus pecados no va a prosperar. Mas el valiente que los confiesa y se aparta de ellos, pecados, se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, alguien me dirá: sí, yo le confesé a Dios. Yo también lo había hecho. Pero llegó un momento en mi vida, amados, y el pastor Che es testigo, y bueno, llegó un momento donde yo tuve que confesar. Y yo tuve que sentar a mi esposa y confesarle a mi esposa. Y como yo estaba involucrado en el ministerio, hubo una reunión pastoral y yo tuve que confesar a mis pastores. Y tengo una familia, hermanos sobre todo, y reuní a mi familia y le confesé a mis hermanos. Confesar.
Confesar es de valientes. Diga conmigo, confesar es de valientes. Vamos, dígalo como valiente, diga, confesar es de valientes. Confesar es de valientes. No sé si en otras áreas sea tan valiente, pero me tocó, es que me tocó, a mí me tocó. ¿Y por qué me tocó? Porque si yo no hablaba, todos iban a saber. Todos iban a saber. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Mi esposa no, digamos, no me descubrió. Yo tuve que hablar con ella porque en algún momento se iba a saber. Así que cerré los ojos y hablé. Hubo dolor, hubo dolor. Hubo crisis, hubo crisis. Hubo consecuencias, hubo consecuencias. Pero la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Pero tuve que hablar, tuve que confesar, tuve que decir cosas feas, tuve que decir cosas horribles. Gracias a Dios, el Señor me perdonó, mi esposa me perdonó, la iglesia me perdonó. Entré en disciplina, pero la iglesia me perdonó y hoy en día estoy aquí por la gracia de Dios. Diga conmigo, hay que confesar. El confesar el pecado sexual y la inmoralidad le quita a Satanás el derecho legal sobre tu vida. Repito eso para los que están anotando. Confesar el pecado sexual y la inmoralidad le quita el derecho legal a Satanás para que siga gobernando tu vida. Alguien diga amén a eso. Muchos hombres cristianos que tienen lucha con todo tipo de tentación sexual, no les gusta hablar de ello, pero es necesario que podamos confesar nuestros pecados. Y número 6, para terminar, sé intencional para volver a apasionarte con tu esposa si eres casado. Sé intencional para volver a apasionarte con tu esposa si eres casado. Un día una pareja vino con nosotros, con mi esposa y conmigo, y sus palabras fueron, todo está apagado. Ya usted sabe qué significa eso. Con el tiempo las cosas se han apagado. Y bueno, y el Señor nos llevó un texto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, donde el ángel le habla a la iglesia y le dice: arrepiéntete, mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras cosas. Y tomamos esa palabra para esa pareja y le dijimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio, vamos a recordar cuando ustedes eran novios, cuando ustedes eran recién casados y qué cosas hacían que les gustaría volver a hacer. Aquella mujer no dudó mucho y dijo, pastor, imagínense que cuando éramos novios, ellos no conocían del Señor todavía, cuando éramos novios, él con el pretexto de ir los sábados a las 7 de la mañana a desayunar en la playa, me pegaba un revolcón playero. Tarea para el sábado. Mi hermano, este sábado te vas de revolcón playero. El domingo cuando lo vi entrar a la iglesia y la esposa me decía, ¿qué hicieron el sábado? ¿Qué hicieron? Revolcón playero. Apasionate, sé intencional en volver a apasionarte con tu esposa. Yo quiero darles esa palabra, amados. Si quieren anótala, no la di a la pantalla, pero está en Apocalipsis 2:5. Dice, vuelve a las cosas pasadas. Mi hermano, haga un ejercicio con su esposa. ¿Qué cosas hacían ustedes antes? ¿Verdad? Que les apasionaba, que los motivaba, que los enamoraba, que los ponía, mejor dicho, a vibrar. No, que me gustaba ir a tal lugar, pues llévala a ese lugar. No, que me gustaba que en las noches nos quedáramos solos y de pronto, no sé, colocáramos algo de música o que no sé. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Subraya eso, haz las primeras obras. Esa fue la palabra de bendición para esa pareja y es una palabra de bendición que quiero compartir para ti y para tu esposa. Haz un listado, vamos, haz un listado. ¿Cuáles son aquellas cosas que hemos perdido en nuestra relación?
que nos gustaría volver a revivir. Y si te quieres apuntar al revolcón playero y tienes esposa, está válido para ti también. ¿Ok? Tarea para estos días. Amados, necesitamos apasionarnos intencionalmente con nuestra esposa. Hay situaciones que van acabando el tema de la intimidad, de la pasión, del encantamiento en la pareja, y es algo a lo que tenemos que prestarle atención. Ahora, si alguno de nosotros necesitamos ayuda con relación a eso, los pastores estamos dispuestos a escuchar, a orar, a aconsejar, a orientar. ¿Ya? Si en el ámbito sexual usted tiene alguna dificultad, consulte, vaya a un médico, busque ayuda. Eso no está mal. No debe darnos motivo de vergüenza de pronto consultar con un médico para tener un mejor rendimiento. Eso no es pecado. La Biblia no prohíbe nada de eso. Pero imagínense, Abraham a los 100 años preñó a Sara. Necesitamos la unción de Abraham. Esta noche, Señor, dame la unción de Abraham. Y salió Isaac. Abraham tenía 100 años cuando preñó a Sara. Y Sara no tenía 30 o 40. Más o menos tenía más de 60 años. Dice que ya la costumbre de las mujeres le había pasado. Mi hermano, Dios puede hacer cosas maravillosas en medio de nosotros. Pero necesitamos retomar nuestra pasión con nuestra esposa. Primera de Corintios 7:3 dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 7:3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Amados, para terminar, Salmo capítulo 32, versículo 1, del 1 al 5, Salmo capítulo 32, versículo 1. Y voy a invitarla a que se coloque de pie, por favor. Y si de pronto allá en la parte de arriba tienen alguna adoración, que la podamos colocar bajita para orar al Señor. Y yo quiero que usted me siga en esta lectura. Salmo capítulo 32. Fue un salmo que expresó el rey David después de haber sido perdonado. Escuche, David codició a una mujer, la tomó sexualmente, la embarazó, mató al marido. David se portó como un patán. Dios tuvo que enviar un profeta para confrontarlo, para que él confesara su pecado y alcanzara misericordia. Y una vez que David alcanzó la misericordia de Dios, una vez que David confesó, reconoció su pecado, una vez que David reconoció y se apartó del pecado, ahora David, por el Espíritu Santo, escribe este salmo y dice: bienaventurado, siga la lectura conmigo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, el valiente, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, o sea, pecado oculto, se envejecieron mis huesos. Mire lo que hace el pecado oculto. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, mi prosperidad, mi productividad se volvió como sequedades de verano. O sea, se volvió improductivo. Mi pecado declaré, no encubrí mi iniquidad. Y dije, ¿qué dijo? Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi hermano, todo lo anterior nos lleva a hacer una invitación en esta noche. 1, confesar a Dios. 2, busca una persona madura, una persona espiritual,
a quien puedas confesarle tu pecado. Eso te va a hacer libre. Número 3, renunciar. Diga conmigo, renunciar. Renunciar a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a todo lo que esté afectando tu mente, tu corazón. Seas casado, seas soltero. No importa si eres soltero, si hay luchas, si hay contaminación, también necesitamos confesar, reconocer. Necesitamos apartarnos de todo aquello que esté contaminando nuestra mente, nuestro corazón. Cuando confesamos, le cerramos la puerta al enemigo. Nos levantamos como valientes de ese ciclo de caída. Te levantas sabiendo que Dios te ama. Alguien dígame amén a eso. Te levantas sabiendo que el diseño original de Dios en tu vida puede ser restaurado. Te levantas como valiente para saber que hay una oportunidad para tu hogar, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. Te levantas como valiente sabiendo que hay un propósito, que hay un llamado, que hay un ministerio, que hay cosas mucho más grandes que aquellos hábitos tontos que nos tienen esclavizados. El coqueteo, la fornicación, la pornografía, los malos pensamientos, los adulterios que salen de nuestro corazón. Todas esas cosas, dice la palabra, pueden ser perdonadas. Y entonces seremos bienaventurados. Bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonado y su pecado, su iniquidad ha sido cubierto. Cierra tus ojos allí. Y es el momento de, como valiente, reconocer. Ahí en tu lugar, reconocer. Lo primero que hay que hacer es reconocer. No te mientas a ti mismo. Un día todo se va a saber. Un día todo se va a saber. Nada queda oculto entre cielo y tierra. Nada queda oculto. Reconoce tu pecado delante de Dios y ahí en tu lugar confiésalo. Confiesa tu pecado. Padre, en esta noche yo me sumo a esta confesión con mis hermanos como valientes hoy delante de ti, Señor, tú que sabes todas las cosas. Reconocemos y confesamos nuestros pecados de inmoralidad y de impureza sexual. Tú conoces nuestras mentes, nuestros corazones. A ti no te podemos engañar. Te pedimos perdón. Vamos, dígale ahí, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte fallado, por haber fallado a mi propia vida, por haber fallado a mi esposa si la tienes, por haber fallado al ministerio, a la iglesia, por haber fallado a mi integridad. Pídele perdón al Señor. Y ahora dile, Señor, dame la valentía, Señor, dame la fuerza, dame la valentía de buscar a alguien. Señor, muéstrame con qué persona puedo hablar, que no me juzgue, que no me señale, que me entienda, que me comprenda, que me abrace, que pueda orar por mí y que pueda comprometerse conmigo, Señor, ayudarme a vencer en el momento de la prueba, de la tentación. Esto es de valientes, amados. Esto es de valientes. Pídele al Señor que te muestre a alguien con quien puedas hablar, donde puedas decirle, mi hermano, yo quiero confesarte que he pecado. Y quizás el Señor te va a guiar para que también tengas que hablarlo sabiamente con tu esposa, con tu familia. Sé que no es fácil, pero yo tengo autoridad para decirte esta noche que vale la pena. Vale la pena hablar con la esposa, vale la pena hablar con la familia. Necesitas orientación, te damos orientación. Pero yo hablé con mi esposa, hablé con mis pastores, hablé con mi familia. Tuve tiempos difíciles, sí, pero Dios tuvo misericordia de mí. Esa es la invitación en esta noche para los valientes. Y además de eso, apártate, huye. Esta noche empieza a eliminar contactos de tu teléfono que sabes que eres vulnerable. Corta esos contactos, apártate de esas personas, apártate.
Apártate de ese arrocito en bajo, apártate de ese vacilón. Corta con eso antes que sea demasiado tiempo. Corta con eso. Y sobre todas las cosas, nunca dejes de buscar al Señor, porque el Señor siempre va a ser nuestro ayudador. Padre, gracias te damos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, te damos. Dale un fuerte aplauso al Señor por esta palabra que nos